Tenemos también una pregunta, Natalia, que es la siguiente. Desde el espacio político que representás como diputada, siempre hablas del saqueo del litio en Jujuy. La pregunta que pensamos es: ¿cuál es el arco de alianzas que imaginás posible para las luchas frente a esto? ¿Entre quiénes? ¿Qué colectivos, movimientos, organizaciones? Bueno, gracias por la invitación ante todo. Ante todo, también quiero saludar a luchadoras como Vero, que está acá, y otros luchadores de Catamarca también, que son quienes enfrentan al gobierno, a las corporaciones, a las transnacionales en los territorios, y también, bueno, que hay luchadores de distintas provincias, así que no me parece menor. Y también, antes que responderte esta pregunta, sí me parecía importante contextualizar, ¿no? Para pensar cómo articulamos, cómo coordinamos y también cómo ganamos. Y sí me parece importante dar cuenta de que en el país el extractivismo es política de Estado, así que en Jujuy también. Y también reafirmar que hay un saqueo en curso brutal de nuestros bienes naturales, que el saqueo del litio se da también como parte de esa política que se promueve, donde son las transnacionales que se están llevando todo, están destruyendo los territorios, como bien comentaba Vero, o como comentaban hace un rato los compañeros, las compañeras de Catamarca, que son unos piratas, yo creo que hay que decir ahí, o sea, que no paran de garroñar, de sacar todo. De hecho, yo le quiero comentar hoy, mi compañero Gastón Remy, que es concejal en Jujuy, sacó un documento donde denuncia la subfacturación de transnacionales como Liven y transnacionales como Sales de Jujuy, donde incluso en el caso de Jujuy el Estado provincial es socio menor, o sea que hay un acuerdo en que puedan llevar adelante ese saqueo y que se lleven a más no poder, incluso con complicidad de la AFIP, con complicidad de la aduana, o sea, del mismo Estado que conoce esta situación y sin embargo la deja pasar. O sea, que si la levantan en pala, la siguen levantando a millones. Y por otro lado, también dar cuenta que este saqueo se está llevando de la forma más destructiva. Este panel, de hecho, se ha convocado como, bueno, los salares son humedales. A mí me pareció buenísimo porque hace un par de años, cuando decíamos eso, había que bancar, diríamos, ¿no?, esa afirmación, y que fue a la par de las primeras presentaciones de la ley de humedales en el 2013 o en el 2016, cuando no era muy conocido, diríamos, la problemática, no era muy conocida, y que sin embargo, Eve fue parte de esa pelea también. Fue muy importante dar cuenta de eso. Bueno, hoy el saqueo se produce con las técnicas más destructivas, ¿no?, que consumen millones de litros de agua dulce, de salmuera, y que eso no se puede dejar pasar. Entonces, con esta introducción, me parece que sí es importante dar cuenta de lo que pasa en Jujuy, pero también lo que pasa en el resto del país. Y en Jujuy tenemos uno de los emprendimientos extractivos de litio, Sales de Jujuy, que extrae desde el 2015, donde está metida la Toyota, donde está metido Orocobre, donde está metido el Estado provincial, y ya está afectando, obviamente, territorios que son indígenas, ¿no? Y eso también me parece muy importante marcar. ¿Por qué? Porque además de violar y de que se destruyan y que utilicen como quieran los bienes naturales como el agua, también se están violando derechos de los pueblos originarios. Y eso no es menor, porque constantemente, no solamente que los pisotean, no solamente que se aprovechan de sus condiciones de vida, donde en esos territorios reina la pobreza, y como decía mi compañera Miriam Bregman, si hay que ver el mapa extractivista, también es el mapa de la pobreza. Bueno, en esos lugares ni siquiera hay servicios esenciales garantizados. Y en esos lugares donde se vulneran los derechos de los pueblos originarios, y en esos lugares donde están estas empresas extractivas saqueando todo con el aval del Estado, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos nacionales. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con estas luchas que están en los territorios? Que por lo menos nosotros desde el PTS, en el Frente de Izquierda, la mencioné a Miriam Bregman, lo menciona Nicolás del Caño, lo menciona mi compañero Alejandro Vilca, que son diputados nacionales.
Nosotros venimos bancando esas peleas, pero sí vemos que hay algo o un paso adelante que tenemos que dar. Primero, de pensar cómo esas peleas no quedan aisladas en los territorios, que eso me parece muy importante pensar para la provincia de Jujuy, Catamarca y otras provincias. Y después, cómo esas peleas pueden triunfar, tienen que triunfar. Entonces, yo ahí creo que si hay algo que unifica hoy en esta pelea en defensa de los territorios, en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales y contra el saqueo, se me viene a la cabeza de dar cuenta de que la pelea por la ley de humedales, que es una pelea que lo que logró es realmente la coordinación a nivel nacional, la coordinación entre territorios y la ciudad. Eso incluso se ha expresado en el movimiento de mujeres, donde dimos peleas para que sea uno de los puntos que podamos defender en las calles y donde es necesario seguir peleando para que efectivamente se apruebe una ley consensuada y construida desde abajo, que es la ley que se presentó con el apoyo de más de 200 organizaciones ambientales y comunidades indígenas en todo el país. Entonces, ahí me parece algo más también importante porque la pelea por la ley de humedales, desde hace 10 años, es la cuarta vez que se presenta, ha evidenciado lo que podríamos llamar el lobby minero, ¿no? Y lo habrán visto el año pasado. Yo lo vi a Morales, ustedes seguramente también, hablando desde Washington, ordenando que se paralice la ley de humedales que se estaba tratando en el Congreso, junto con los gobernadores del Norte Grande, donde esos gobernadores principalmente son del Frente de Todos, pero también de la oposición de derecha, junto a funcionarios del gobierno nacional como Guado de Pedro de la Cámpora, y donde desde Washington, mientras hacían lobby para seguir entregando zonas de saqueo, daban la orden para que eso se detenga. Pero después también se vio como en la Argentina, en el país, en esos días, desde la Cámara Minera, que sacaron hasta, diríamos, solicitadas en los diarios diciendo de que es importante resguardar y la promoción minera y el desarrollo del país y un montón de espejitos de colores que sabemos que no lo tiene ni el litio, ni tampoco lo tenía el agronegocio, ni tampoco lo tiene el fracking. Bueno, también se empezaron a expedir y se empezaron a expedir distintos sectores de todo el régimen político, diríamos. Entonces, creo que eso es importante traer a colación porque tenemos que saber cómo coordinamos, cómo articulamos estas luchas que se dan en los territorios y en la ciudad y cómo las potenciamos para que efectivamente podamos torcer el brazo a este lobby minero, en este caso particular. Y yo creo que nosotras tenemos antecedentes de torcer el brazo a los lobbies mineros. En Chubut, por ejemplo, todo el pueblo chubutense, donde estaba la juventud, el pueblo mapuche, donde estaban trabajadores de distintos sectores, e incluso se sumaron los trabajadores portuarios que convocaron al paro y así lograron evitar esa zonificación minera. La experiencia del pueblo mendocino en defensa de la 7722, en defensa del agua, fue importantísimo. No sé si se acuerdan, yo me acuerdo a fines del año, no sé, de unos años atrás, pero a fines de un año estábamos festejando capaz Año Nuevo, Navidad, y ellos estaban y ellas estaban en las calles y pararon todos también y coordinaron y fueron construyendo esa fuerza social capaz de torcer esas decisiones políticas. Y me parece que eso es clave en este momento porque incluso podemos verlo a nivel internacional, que están las mujeres en Perú, y yo lo reivindico porque están en la primera línea, enfrentando en las calles de manera coordinada a gobiernos dictatoriales como el de Dina Boluarte, pero donde parte de los motivos que hace enfrentar ese gobierno también tiene que ver con decirle no al extractivismo. Y ahí también hay saqueo y ahí también hay minería. Entonces, creo que todo eso es muy importante a la hora de pensar la coordinación, la articulación. En Jujuy, obviamente, tenemos Gerardo Morales, hay un régimen policíaco, pero los compañeros en Catamarca, con otro gobierno de otro color, de Jalil, del Frente de Todos, también estaban hablando de persecución, de detenciones, de represión. Es lo mismo, dice ahí ella, y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, creo que, o por lo nosotros lo que pensamos, es que cuando empezamos a construir estas alianzas de forma democrática desde abajo, es clave que podamos pensar cómo unir
lo que yo estuve mencionando, y creo que es clave el rol que puede jugar la clase trabajadora porque ocupa esos lugares estratégicos, como los portuarios en Chubut, pero los mineros pueden jugar ese mismo rol clave a la hora de que sea eso que puede inclinar la balanza para que no solamente pasemos a la resistencia, sino también podamos imponer leyes, frenar el saqueo, entre otras cosas. Bueno, yo ahora voy a terminar. Me parecía que la pelea por la resistencia en las comunidades, en los territorios, la pelea por la ley de humedales es algo más que importante. Hoy creo que no hay que perderlo de agenda porque no se aprobó, sigue habiendo el lobby. Ayer, antes de ayer, el gobierno incluso anunció de que iban a proponer una ley de humedales que permita seguir haciendo el extractivismo de litio. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, Fernández lo dijo en el inicio de sesiones, humedales sí, ya lo había hecho en otro momento electoral, para acordar. Bueno, yo lo traigo a colación porque tenemos que confiar en la fuerza que construimos desde abajo. Y por lo menos nosotros desde la izquierda sabemos que una ley no es suficiente. Es importante, es un punto de apoyo, sí. Pero nosotros lo que pensamos que es importante, esas peleas conquistadas, así como la hicimos con la interrupción voluntaria del embarazo, como puntos de apoyo que pueda permitir que realmente tenemos la fuerza para cambiarlo todo. Y en ese sentido, creo que es clave, o por lo menos nosotros sí nos planteamos, somos una fuerza de izquierda, somos socialistas, queremos cambiar esta sociedad de raíz, sabemos que en el capitalismo se basa en dos pilares. El capitalismo explota a los trabajadores, a las trabajadoras, pero también destruye la naturaleza. Bueno, nosotros somos conscientes de eso, por eso opinamos que dentro de este sistema social no va a haber, o van a haber falsas soluciones. Entonces sí opinamos que para poner freno al saqueo hay que pensar en el control de otra clase, ¿sí? Y en ese sentido, si hablamos de litio, creo que es importante pensar en medidas como la estatización integral de los bienes naturales, en este caso el litio, que es importante pensar que el control no puede quedar en manos ni de las privadas, como sucede ahora, más allá de que el dominio lo tienen los estados provinciales, pero tampoco puede quedar en el control de los gobiernos que están avalando precisamente este saqueo. Entonces, sabemos muy bien que el control tiene que estar en manos de los trabajadores, que los pueblos originarios tienen que jugar un rol preponderante, que los especialistas, los científicos que hoy por hoy le hacen los informes a las mineras, pueden aportar ese conocimiento, como las universidades, a favor de pensar cómo se puede planificar, diríamos, otra forma de minería que no sea este extractivista, que se pueda planificar qué hacer con bienes naturales como el litio, e incluso pensar una transición energética que no va a ser de esta manera cuando siempre se está pensando en la ganancia, ¿no?, de las empresas y de la política verde y demás. Así que nos parece que, bueno, por lo menos como una primera intervención, dar ese pantallazo y bueno, gracias por este tiempo. Yo estoy a favor de lo que mencionás, o sea, es necesario una ley que contemple la propiedad comunitaria de la tierra. Nosotros desde el PTS, en el Frente de Izquierda, acompañamos en el 2015, cuando hubo una acampe acá en el Congreso con Miriam Bregman. El año pasado incluso acompañamos la ley 26160 que impide los desalojos, que reconoce la posesión de las comunidades y los pueblos originarios en sus territorios. Y nos parece más que importante acompañar todas esas peleas y esas iniciativas que muchas veces se expresan a nivel legislativo en el Congreso o en los parlamentos provinciales. Me parece que la ley de humedales y estas leyes que vos mencionás, que reconocen derechos incluso internacionales de los pueblos originarios, no son contradictorias, más bien incluso se van coincidiendo, porque humedales hay en territorio indígena, pero hay humedales que no hay en territorio indígena. Y, por ejemplo, cuando fue la pelea por la ley de glaciares, la pelea por la ley de bosques, también se dio una situación donde distintos sectores vamos coincidiendo. Yo lo que creo que tiene que quedar claro, y con esto termino, es que estas peleas parciales y las demandas y la agenda que pueden tener los pueblos originarios, los distintos sectores, acá somos parte del movimiento socioambiental, por ejemplo, bueno, pueden confluir, se pueden
articular. Nosotros estamos a favor de la autoorganización, incluso que se puedan dar en las provincias a nivel nacional, como los ejemplos que estuve dando cuando intervine, y que defender y conquistar esas leyes significa, como mencioné hace rato, enfrentarse al lobby, ¿no? Y si hay lobby minero, lobby del agronegocio, lobby extractivistas, que hoy por hoy son los garantes de posibilitar el extractivismo, solamente con el solo hecho hoy por hoy de esas divisas que vayan a honrar una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta que permita la fuga de capitales, como está sucediendo ahora también, entre otras cosas, pero donde no tiene ningún beneficio ni para los pueblos originarios, ni tampoco para el pueblo trabajador y quienes estamos en las provincias y en los distintos lugares. Nada más.